Bueno, vamos a continuar con el sistema circulatorio. Específicamente lo que vamos a ver es la anamnesis y los síntomas principales que se van a presentar en este sistema, haciendo hincapié en algunos detalles que se diferencian de los otros sistemas para poder estudiarlos. En primera instancia, dentro de la anamnesis vamos a hacer hincapié en el tema de la edad, ya que en las edades tempranas de la vida, ahí se pueden reconocer con frecuencia afecciones de tipo congénita. Por lo tanto, hay que tenerlos muy en cuenta. También se pueden aparecer estas afecciones congénitas en forma más tardía, por ejemplo, en la pubertad, como también en la edad adulta. Ya en edades más avanzadas, por encima de la edad media, aparecen otras afecciones que están ligadas con los trastornos degenerativos que de por sí tiene el proceso de la vida. Pero la edad media es una de las zonas críticas. ¿Por qué? Porque son específicamente los factores ambientales los que inciden sobre la persona, específicamente porque están en plena actividad, en lucha intensa para conseguir todo el tema de su subsistencia a grandes esfuerzos, están muy tensionados, esfuerzos de tipo intelectual, el estrés y todas esas cuestiones pueden producir alteraciones cardíacas y principalmente una de las causas más importantes de los decesos, que es el infarto cardíaco. Otra de las características que se tienen en cuenta es el sexo. No es un factor determinante ni es el más importante de todos, pero hay una tendencia estadística a que el hombre tenga mayores posibilidades de sufrir un infarto cardíaco o el cor pulmonar. Con respecto a la ocupación, que también después vamos a hablar sobre las profesiones específicas, ciertas ocupaciones pueden provocar lesiones pulmonares y por ende desarrollar después lo que es el cor pulmonar. En algunos casos también, dependiendo de la falta de actividad o de realizar actividades totalmente sedentarias, eso puede afectar también al corazón, como también puede modificar totalmente el accionar del mismo, el caso de que sean personas atléticas y que su frecuencia cardíaca parezca que fuera una bradicardia, en algunos casos llegando a estar en reposo, con pulsaciones de 40 pulsaciones por minuto. ¿Qué se va a averiguar? En primera instancia, lo que es la anamnesis próxima. En la anamnesis próxima vamos a tener los casos de comienzo brusco. Entonces, ¿cómo se van a presentar? Por ejemplo, el caso de la angina de pecho, generalmente se trata de una persona totalmente saludable que puede estar excedida de peso y que de pronto presenta un dolor de gran intensidad en la zona torácica izquierda. Esto puede terminar específicamente con su vida. También tenemos el edema agudo del pulmón, que, por ejemplo, el paciente se presenta con una sensación intensa de falta de aire, principalmente a la noche, y siempre va acompañada de tos, que al principio tiene poca expectoración, pero que después va a producir una expectoración aireada. En otros casos, sí, hemos visto los de comienzo brusco, ahora los de comienzo gradual. Estos individuos se van empezando a sentir mal, o sea, en un momento comienzan con una leve disnea fisiológica al hacer cualquier actividad, pero después esta se exagera con hacer actividades de la vida diaria. Entonces, eso ya nos va dando una referencia de que está pasando algo. Ya cuando esto se exacerba por vestirse, solamente levantarse, bañarse, eso puede ya darnos una idea muy importante de un problema cardíaco que subsiste. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede darnos posteriormente una idea de falla cardíaca.
Cuando nos metemos en la anamnesis remota, vamos a ver que tenemos que principalmente ir a todos los que son los antecedentes personales. Ver si existen factores etiológicos o causales que puedan producir una afección cardíaca. O sea, entre todas las cosas que hemos visto hasta ahora, si alguna de estas se cumple, ¿sí? Específicamente el tema de la ocupación, la edad y, por ejemplo, el sexo. También pueden producir afecciones de tipo cardíaco y vascular, reumatismos articular agudo, la corea, sujetos que han sufrido de ataques de garganta o anginas febriles con mucha temperatura, con dolor a la deglución e inflamación de los ganglios locales. Y también puede ser por la arteriosclerosis. Acá, por ejemplo, en el dibujo vemos una arteria normal y una arteria con placas de ateroma depositadas. Esas arterias que tienen las placas de ateroma depositadas luego se hacen más débiles sus paredes y eso puede generar una ruptura y producir alguna lesión a nivel cardíaco o a nivel vascular importante. También otro de los factores que hay que tener en cuenta es la hipertensión pulmonar, de la pequeña circulación y las afecciones crónicas del pulmón, como el enfisema pulmonar, la fibrosis y la esclerosis del pulmón, que son enfermedades crónicas que pueden afectar específicamente al accionar de la bomba cardíaca. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es el género de vida. Si es un paciente que lleva una vida desordenada y eso es puntualmente la actividad que nosotros estamos teniendo en cuenta para poder mejorarla, ¿sí? Que por ejemplo abusa de sus fuerzas o que directamente no lleva un orden en el tema de las comidas, o sea, que come demasiado, que abusa del alcohol, del tabaco y de otras cosas, eso puede producir esclerosis a nivel de las arterias y desembocar en problemas cardíacos y vasculares. Principalmente uno de los factores que predispone a estas afecciones es la alimentación exagerada, el abuso de los glúcidos y las grasas, que también hacen que el cuerpo tome un volumen demasiado grande y eso impulsa a que el corazón trabaje en forma exagerada. Por eso está predispuesto a trastornos de tipo circulatorios y cardíacos. También tenemos el caso, y volvemos a retomar el tema de la ocupación o de la profesión. Hay profesiones específicamente que tienen demasiado estrés y que están expuestos a tensiones emocionales y que la persona no registra ese nivel de estrés solo hasta que la afección se padece. Este puede ser uno de los factores predisponentes, como también algunas afecciones que provocan intoxicación profesional. Entonces, hay que tener muy en cuenta el grado, la distribución de las tareas que realiza para específicamente ver si eso es predisponente de todas estas afecciones. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes hereditarios. Si bien no existe propiamente una herencia de las enfermedades cardíacas, existe la predisposición. Y si se suman todos los factores que hemos visto anteriormente, esto se hace todavía más certera la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, cuando la madre ha padecido ciertas enfermedades virales en el embarazo como la rubiola o el sarampión, pueden producirse algunas alteraciones en el desarrollo del corazón del niño y de esta forma nace con una patología congénita. Por eso es esencial el seguimiento de todos los niños y más si ha padecido
estas enfermedades anteriormente a la madre. ¿Cuáles son los síntomas principales de las afecciones circulatorias? Bueno, los síntomas principales son el dolor, la disnea, que ya hemos visto cuando hablamos de aparato respiratorio, las palpitaciones y las manifestaciones circulatorias encefálicas. A partir de esto, entonces vamos a empezar a desarrollar cuáles son las alteraciones que provocan toda esta sintomatología.